A ver, bien, volvemos a las sesiones de preguntas y respuestas. Mientras se van conectando, para hacer las preguntas recuerden que es abajo donde está el signo de interrogación. Ahí es donde pueden dejar la pregunta. Mientras se van acumulando, voy a responder algunas de las que me han llegado por Telegram o por correo electrónico. La primera dice: hola Cristian, feliz año nuevo y que Dios lo siga bendiciendo. Estuve mirando su charla sobre la corrección fraterna. Me ha dado elementos de discernimiento que me ayudarán a ser más eficaz en cuanto a la corrección generalmente. Me siento inquieta respecto al hecho de que lo vi en algún punto de la charla tomando algo en un vaso de Starbucks. Tengo entendido que esta compañía de café aporta dinero de una manera directa a Planned Parenthood. Sé que usted está en la defensa de los bebés no nacidos, como también lo soy yo. Hace años que mi familia y yo dejamos de comprar café en dicho lugar por esta razón. De antemano le pido disculpas si estoy equivocada y si es así le pido de corazón me haga la corrección. Que nuestra Santísima Madre lo cubra con su manto. A ver. Vamos por partes. De que Starbucks dé dinero directamente a Planned Parenthood, no sé al respecto. Generalmente, pues prácticamente no hay empresa que no esté dando dinero o financiando alguna cuestión inmoral, ¿verdad? Yo aquí la pauta que yo tomo es entender lo esencial de lo accidental. Pongo un caso extremo, ¿va? Supongamos que privatizan el agua y la compañía que privatiza el agua pues está dando dinero a alguna cuestión inmoral. Yo no estoy a favor de esas cuestiones inmorales, pero necesito agua, ¿verdad? O sea, el agua es esencial a la vida, pues sí, ¿verdad? Entonces ahí puede haber una pauta de discernimiento, ¿verdad? Porque si no, simplemente no se podría comprar absolutamente nada, porque pocas o nulas son las compañías que se manejan de forma 100% ética. Ahora, si la necesidad no es esencial, sino accidental, por ejemplo, mucho está el caso de Disney, ¿va? ¿Te mueres si no vas a Disneylandia? Pues no, ¿va? No. Hasta en esto de Starbucks, ¿va? Si el tomar el café es simplemente como un lujo que te das, pues ahí ya entra el discernimiento de decir, te lo puedes abstener, ¿verdad? Si es que Starbucks le está dando dinero directamente a Planned Parenthood, ¿verdad? Vamos, no te mueres sin un café, salvo que lo necesites por razones médicas o alguna cuestión de esas, ¿verdad? Entonces es la primera cosa que yo diría. Pero lo que más le podría tranquilizar a esta persona es que ciertamente cuando estaba dando esa charla de la corrección fraterna, tenía un vaso de Starbucks, pero no por café, sino porque no sé cómo están en sus países, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos, bueno, al menos en California, por ejemplo, déjenme les enseño. Yo en realidad no soy muy cafetero, pero por cuestiones de salud y cosas de estas, tomo de algunos tipos de té. Miren, aquí están todas mis colecciones de té. Entonces, pero como buen misionero ando para arriba y para abajo, pues tengo esta cosa. Y hay por ejemplo, 7-Elevens o tiendas de conveniencia que tienen agua caliente y nada más tú lo rellenas. Pero ahorita con lo del COVID, la verdad yo no entiendo por qué está prohibido, ¿no? O sea, no puedes llevar tú de ¿no? En Starbucks también podías llevar y te lo llenaban con agua caliente y todo. Salvo un 7-Eleven
de unos que lo atienden en la noche, unos hindús, que son buena onda. Sí me dejan, ¿no? O sea, me dejan y ya me sirvo el agua caliente y listo. Entonces, en esa ocasión, para esta persona que estaba preocupada, ese vaso era porque no me podían rellenar con agua caliente mi termo, vamos a decirlo así. Entonces, y eso es gratis, ¿no? Gratis. O sea, no, ni por el brazo, ni por el vaso, ni por el agua caliente me cobraron. Así que en este sentido se puede quedar tranquila de que no contribuí. En dado caso que esta acusación que hace sobre Starbucks sea cierta, pues se puede quedar tranquila la persona. Voy a contestar 3 y ahorita me voy a las que dejen aquí. Acuérdense que las dejen en donde está el signo de interrogación. Me dice el siguiente: buenas tardes, disculpe la pregunta, pero una persona que dice que medita y que ella ahí puede abrazar a Dios y hasta en un sentido dice que baila y que dice mirar cosas en el cielo, en las nubes, que escucha cosas y habla de guías espirituales, que se le puede decir ¿qué se le puede decir? Porque cuando me platica me quedo sin saber qué decirle y me insiste en ello. Acabo de mirar el video que subió de la chica Nats y es algo parecido de lo que me habla esa persona. Miren, esta persona pues no conozco el caso particular, pero ya cuando una persona me está hablando de que tiene comunicación con ángeles y que hay unos mensajeros que le dan mensajes, valga la redundancia, mensajeros que dan mensajes, y todo en este ambiente como esotérico, al menos lo que esta persona me está sonando aquí, no me huele bien. Más allá no puedo decir porque pues no conozco la particularidad de la persona, ¿eh? Pero sin lugar a dudas no huele bien. Huele a un aspecto de espiritismo y sabemos que el espiritismo primero es condenado por Dios y es condenado porque abre puertas al maligno, ¿eh? Y sabemos que el maligno siempre se presenta como ángel de luz, dice la Sagrada Escritura, así que tengan mucho cuidado con eso. Vamos a otra pregunta. ¿Un matrimonio puede llevar vida contemplativa? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para primero poner el contexto, ¿qué es una vida contemplativa? Yo creo que la mejor imagen que puedan traer a su mente son los monjes y las monjas de clausura. No es que se la pasen todo el día rezando, pero ciertamente su vida de oración, su vida de adoración eucarística es bastante nutrida en tiempo y calidad, esperemos, ¿va? A diferencias de las congregaciones de vida activa, pues ellas no salen, ¿va? Porque están consagrados a contemplar. Esto no significa que estén de ociosos nada más rezando, ¿va? En los monasterios. De hecho, el que de alguna manera le dio cuerpo a la vida contemplativa en cuanto a los monasterios es San Benito, y San Benito decía ora et labora, es decir, ora y trabaja. Entonces, por lo general, en las congregaciones de clausura contemplativas, repetimos, le dan mucho tiempo al silencio, a la oración, a la adoración, pero también al trabajo, sobre todo a veces manual, ¿verdad? Que ahí no paran de rezar, simplemente que al estar trabajando van orando. De hecho, antes del rosario, lo que se repetía constantemente eran los salmos, y esa era una práctica de los monjes, ¿verdad? Que mientras estaban haciendo, no sé, alguna cuestión de campo o en lo que estuviera trabajando en el monasterio, iban repitiendo continuamente los salmos de memoria. Entonces, primero la pregunta es, ¿un matrimonio puede llevar vida contemplativa? Es decir, un matrimonio puede asemejarse a la vida que llevan los monjes, que es una vida más de oración, más de silencio, ciertamente de trabajo, pero contemplativo, ¿eh? Yo creo que sí, pero es una vocación, yo diría que excepcional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los laicos
tenemos como misión principal, salvo que haya una excepción que Dios pida, que es llevar el evangelio y penetrarlo en las realidades del mundo secular, ¿va? Esa es nuestra misión como laicos, ¿va? Entonces, pero hay excepciones. Les pongo otra excepción, por ejemplo, el matrimonio josefino. ¿Qué es un matrimonio josefino? Un matrimonio josefino es como el que tuvo San José y la Virgen, o sea, totalmente casto y virginal. Eso es una gracia especial. ¿Por qué? Porque la misión natural de los esposos es tener hijos, ¿va? Entonces, pero por ejemplo, los padres de Santa Teresita, al inicio, cuando recién se casaron, tuvieron un tiempo largo de matrimonio josefino, ¿va? Se vivieron como si fueran hermanos, ¿va? Es una gracia especial. Pero fíjense, lo natural respecto al matrimonio siempre va a tener más peso que sobre lo excepcional. Por ejemplo, si el matrimonio de los padres de Santa Teresita estaban llevando el matrimonio josefino y cualquiera de los dos dijera, yo ya no quiero continuar con esto, quiero continuar con el matrimonio natural, es decir, tener relaciones sexuales y estar abiertos a la vida, hijos. El otro, aunque quisiera estar con el matrimonio josefino, tiene que obedecer al otro, porque lo natural está por encima de lo excepcional, de las misiones muy excepcionales, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿un matrimonio puede llevar una vida contemplativa? Yo creo que sí. Puede ser un carisma inclusive lindo, ¿ah? Decir que unos esposos, en vez de estar tan imbuidos en las cosas del mundo, lleven una vida más de silencio, más de oración, de adoración eucarística, al tiempo que trabajan evidentemente para mantenerse y mantener los hijos que vengan, etcétera. Pero dentro de una... Yo creo que el problema, ¿saben qué? Algunos podrían decir, es imposible que haya un matrimonio de vida contemplativa. Y eso evidentemente lo entiendo porque cuando tú ves el ritmo de vida que uno lleva y lo que nos ha propuesto la sociedad, pues dices, es incompatible. Es incompatible. Entonces, pero, como dice el refrán, siempre hay un roto para un descosido, ¿ah? Es decir, puede haber un hombre y una mujer que el Señor como matrimonio los llame a una vida más retirada, más contemplativa, sin llegar a ser monjes como tal, evidentemente, porque no es su vocación, pero sí diferente a cómo se llevan los matrimonios actualmente. Puede ser una gracia especial. Entonces, en conclusión, ¿un matrimonio puede llevar vida contemplativa? Yo lo creo perfectamente que sí pueden llevar. Bien, ya contesté 3. Voy a contestar 3 de acá y me voy a estar 3 acá, 3 acá, ¿no? ¿Cuál es el significado de un beso romántico en el lado espiritual? ¿Cuál es su verdadero significado? Y ahí ya se cortó. Lo que, bueno, no sé propiamente si estoy entendiendo bien la pregunta, ¿eh? Pero yo personalmente, lo romántico o lo del romance no me termina de sonar, ¿verdad? Porque es muy diferente, por ejemplo, si hablamos de un beso amoroso. El romance no necesariamente involucra el amor en el sentido cristiano, ¿eh? Se puede quedar en un tipo de eros. El eros no está mal, el amor eros. El mismo Papa Benedicto XVI decía que el eros tiene que ser, vamos a decir, como evangelizado por el ágape, porque necesitamos amar también con nuestra capacidad sensitiva, ¿eh? Pero bueno, lo que yo podría decir es, yo no sé si saben, seguramente lo tengo como pendiente de un tema, porque esto da para un tema, voy a responder muy brevemente, ¿eh? La palabra adoración tiene que ver mucho en su raíz etimológica con besar, ¿no? De hecho, creo que es San Bernardo el que habla que en el proceso de conversión
Por eso el adorar es en el piso, porque el primer beso es en los pies del Señor, ¿verdad? Después decía en la mano y después en la boca, ¿no? Yo sé que esto suena muy sensual, pero si a alguien le suena muy sensual, le hace el cantar de los cantares, ¿verdad? Por eso digo que da para muy largo esto, ¿verdad? Ahora, si ya digo algo sencillo en el aspecto, pues, del ser humano común y corriente, nosotros, evidentemente el beso, sí lo creo que tiene que ser como exclusivo del matrimonio. ¿Cómo? Ni al novio ni a la novia. Un piquito como tal, no hay problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque un beso bien dado como tal, y eso está comprobado, que la boca tiene conexiones nerviosas y despierta la parte sexual, ¿verdad? El problema es que los novios no pueden ejercer su vida sexual genital siendo novios, ¿verdad? Porque es exclusiva del matrimonio. Yo conozco una hermana de una amiga que con su novio experimentaron eso. Cuando se daban un buen beso bien dado, se dieron cuenta que despertaba algo más y se comprometieron al resto de su noviazgo. Si es que se daban un beso nada más de piquito, ¿eh? Como diría un amigo sacerdote, beso de iglesia, ¿eh? Un piquito. Sí, porque hay algunos besos que casi te la comes, ¿verdad? Entonces, y esos besos como más apasionados como tal, yo creo que son parte propia del matrimonio y sobre todo creo que hacen mucho como los que se llaman actos preparatorios o actos preparativos de la relación sexual, ¿verdad? Y en ese sentido pues es una cosa bellísima, ¿eh? Más o menos podría responder algo así. ¿Qué opinas de los sacerdotes que recomiendan el yoga como ejercicio? Pues de los sacerdotes o de cualquier católico, evidentemente no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque la yoga, de entrada, su nombre significa unión. Y uno se tendría que preguntar, ¿unión con qué, compadres? Hay disciplinas que hoy se les han querido dar un sentido espiritual o religioso, o más que su religioso, supersticioso, pero que no nacieron siendo una disciplina religiosa. Por ejemplo, la acupuntura. Si a mí me preguntan, ¿la acupuntura es mala? Depende. Si la acupuntura te la vas a hacer en un centro esotérico, lo más probable es que sí. Pero si es la típica medicina natural, así limpia al raso, en este sentido no habría un problema. El problema está que en el yoga no se puede hacer excepción, porque el yoga nació siempre siendo una disciplina religiosa. O sea, no existe yoga no religioso, vamos a decirlo. Y dado que está ligada al hinduismo, hay algunos que ya dicen que las posiciones invocan como demonios y eso. Yo no me iría tanto para allá, ¿verdad? Pero ciertamente pues no es una cuestión compatible con la fe católica, ¿verdad? Entonces pueden ver un documental que se llama Un Gurú o Jesús, que fue de un exsecretario del gurú de los Beatles, y que habla de todo esto y en ese testimonio él dice que cuando él era secretario de este gurú le dijo, oye, en Occidente, o sea en Europa, están haciendo yoga solamente por deporte, ¿verdad? Y dice que el gurú se rió y dijo, pero tarde o temprano hará su efecto, ¿verdad? Entonces, personalmente, ¿qué opino de los sacerdotes o cualquier católico que recomienda el yoga? Que muy probablemente son ignorantes al respecto, porque si no son ignorantes, pues están recomendando algo que hace un mal, ¿verdad? Que no es compatible con la fe católica. ¿Cuál es tu capítulo de la Biblia preferido? Uy, pues hay muchos, pero si tendría que elegir uno, el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Buenas noches, hermano Cristian. Voy a ser breve con mi comentario. Pues quiero decirle que soy un laico, padre de familia, y a mí y a mi esposa nos gusta escucharlo. Pero últimamente nos hemos dado cuenta por sus videos que ya se salió de lo que es la prédica de la palabra de Dios
Y con todo respeto, usted y el hermano predicador del que usted habla ya no están predicando lo que deben de predicar, y con toda la controversia que están causando. ¿No cree usted que están causando más división en la Iglesia Católica de nuestro Señor Jesús? Yo no soy una persona preparado como ustedes, pero sí me doy cuenta que ya no están en lo que deben de estar. Espero que lea mi mensaje y con todo respeto, ojalá que vuelvan a las prédicas de nuestro Señor, que nuestro Señor quiere. Estaremos orando por ustedes. ¿Qué responder? Hay discusiones benéficas y hay discusiones estériles. En la Sagrada Escritura se nos dice que tratemos de evitar las discusiones estériles. Y en mi caso, ante esta situación, el que no sepa, no se meta tanto en este rollo, pero los que me han seguido en estos últimos videos, primero es falso, porque esto de que solamente estoy sacando de esto es mentira. Acabo de subir una charla, acabo de subir una entrevista, por ejemplo, con un chico que tuvo una conversión fuerte. O sea que es mentira esto de que ya estoy dejando de subir material de otro tipo. Acá la cuestión está en que es muy fácil, por ejemplo, para esta persona pensar eso, porque está pensando en sus propias necesidades, ¿verdad? Como esta persona no es las personas a las que estoy defendiendo en los últimos videos, pues él está pensando en que no le estoy dando la carnita que él necesita. Pero no se está dando cuenta, no tiene el hecho de un aspecto de solidaridad, que yo he estado intensificándome en ciertos tipos de videos que si quieren ponerle como discusión, pero que tienen una causa justa, ¿va? Y lo seguiré haciendo. Le agradezco a esta persona que me haga este comentario, pero lo seguiré haciendo. ¿Por qué? Porque como repetí en uno de mis últimos videos, no vaya a ser que el Señor me haga la pregunta de que le hizo a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no quiero responder como Caín. ¿Qué acaso soy guardián de mi hermano? Entonces, en este sentido, primero le digo es falso, que solamente estoy sacando eso porque he subido material de otro tipo. Y segundo, no me arrepiento, porque es una causa justa y es una causa importante. De hecho, donde sí cabría el comentario de que estaríamos causando división en la iglesia y todo eso. Más bien si me engancho en el rumbo que le quiere dar este otro evangelizador, ¿verdad? Que él sí se ha metido en cuestiones de calumnia, de difamación, de ofender y todo ese tipo de cuestiones, pero vean mis videos y lo que primero digo es, yo no me voy a enganchar por ese lado, porque él lo quiere llevar al ring de lo personal, ¿verdad? Si yo me dejara ir al ring de lo personal, este señor que me acaba de escribir tiene toda la razón. Eso es una perdedera de tiempo en vez de estar evangelizando. Y además eso, evidentemente, es un mal testimonio. Pero al menos por mi parte, tengo mi conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque no es una discusión vana y superficial, sino es en una cuestión esencial, importante y de justicia con personas vulnerables que se han visto afectadas por las situaciones que ha hecho este evangelizador. Así que, pues espero que haya respondido esa pregunta. Buenas noches, ¿podría usted hablar en sus temas que sube a YouTube de qué se refiere un video que me mandaron donde según el Papa habla de que el infierno no existe? Porque me dicen que por qué no creo en las cosas que ahora salen de ovnis y me hablan hasta de reptilianos. Yo sé que le puede fastidiar que le pregunte, pero me parece que es usted muy acertado en las cosas que dice y cómo las explica. Gracias. La respuesta aquí va a ser muy sencilla. Déjese de meter en este tipo de material. Digo, si quiere hacerlo, pero ya va bajo su responsabilidad. Una respuesta sencilla es, si usted está viendo videos o canales que están fregando continuamente y sistemáticamente al Papa Francisco, muchos de ellos con afirmaciones falsas como la que está diciendo aquí, como si el Papa Francisco haya dicho que el infierno no existe, lo cual eso es mentira, ¿va? Y luego se ponen cuestiones de ovnis y reptilianos y todo ese tipo de cuestiones. O sea, ¿qué quiere que le diga?
Y más en estos tiempos, como que gastar el tiempo en ese tipo de material. Lo único que yo le puedo decir es no pierda tiempo con ese tipo de material, con ese tipo de canales, suscríbase, límpiese de ese tipo de contenido y enfóquese en una cuestión más importante. Hola hermano, me gustaría que me diera un consejo acerca de cómo explicarles a los niños lo que es un aborto, pues tengo 4 y los 2 más grandes, 9 y 7 años, ya preguntan muchas cosas y no sé bien qué responderles de acuerdo a su edad. Los otros 2 tienen 4 y 2, ellos no preguntan mucho, pero como generalmente cuando rezamos pedimos por esa intención y también hemos ido a los 40 días por la vida, gracias. Aquí no me atrevería a dar una respuesta concisa porque no conozco sus niños. Ya saben que yo no voy a responder como si fueran recetas de cocina, ¿va? 3 huevos más 2 jitomates, así, es no. Entonces, yo lo primero que les recomiendo es ver estos 2 niños a los que les tiene que explicar lo que es el aborto, cómo son, sus caracteres, etcétera, ¿va? Porque, por ejemplo, hay niños que son, valga la redundancia, más niños, ¿va? Y este tipo de cuestiones quizá le pueden hacer un impacto emocional, ¿va? O son muy sensibles, por ejemplo. Hay otros niños que desde chiquito tú dices, no sé, aunque le hagas manita de puerco, es duro el niño, ¿eh? Entonces, la primera cosa que yo diría es, vea quiénes son sus niños, sus formas de ser, para que vea si es propio en este momento decirles lo que es un aborto. Segundo, para si en verdad es propio, decirlo de la manera propia, de acuerdo al carácter y la forma de ser de cada uno de sus niños, ¿eh? La tercera cosa, lo único que diría también es que si en su discernimiento ve que sus niños, aunque son pequeños, están listos como para saber este tipo de cuestiones, yo les diría no tengan miedo, porque ahorita cuidan a los niños de ciertas cuestiones cuando en realidad están a veces expuestos a porquería y media más, ¿va? Mucho más escandalosa, ¿va? Entonces, por ejemplo, los santos de la Edad Media acostumbraban, en las familias de la Edad Media, acostumbraban, por ejemplo, a la hora de la comida o a la hora de la cena, leer el martirologio romano, ¿eh? Que habla precisamente de los martirios de los primeros cristianos. Y ahí sale de todo, ¿va? Al que lo llenaron de aceite y le prendieron fuego y lo pusieron como lámpara en la casa del emperador, ¿va? O cómo los leones destrozaban a los cristianos en el circo romano. Y los niñitos ahí de la familia escuchaban eso. Habrá sus excepciones, pero en la mayoría de ocasiones esa información con los niños les forjaba una cuestión de nutrir su fe, de valentía, ¿eh? Ahora bien, estaban menos contaminados, era otro tiempo, ¿va? Como tal, ¿no? Entonces yo les diría que lo pusieran a discernimiento. Vamos a responder 3 de acá. Hermanito, espero puedas responderme por Telegram, te quiero mucho. Ok. Con lo de Telegram la otra vez respondí lo más posible, pero es muy largo todo esto. Además recuerden que cuando no respondo es o porque no tengo respuesta o porque voy a responder lo que me están escribiendo en un en vivo o porque no lo he leído, ¿eh? Ahí también les digo, pero dice marca de que ya lo leíste en Telegram. Eso a veces lo hago por simplemente quitar la notificación como tal. Porque a veces, por ejemplo, muchos sí se mandan y me avientan casi como una Biblia de escrito, pues eso nomás lo veo y digo, pues paso para cuando tenga tiempo para leer, ¿verdad? Como saben, siempre si van al grano, es mucho mejor para mí. ¿Cómo diferenciar a una persona si está poseída o si es cuestión de enfermedad psiquiátrica?
Evidentemente esto ya tiene que entrar dentro de alguien capacitado, como es un exorcista, ¿va? O en el caso también psiquiátrico, pues un profesional de la salud, un psiquiatra como tal. Lo que sé es de que no hay una sola posesión repetida. Por lo tanto, cada poseído es único y irrepetible. Hay ciertos rasgos de discernimiento que los exorcistas han logrado como sistematizar, pero esto va más allá. Cada caso es único y repetible, y en este sentido también el padre Gabriel Amor, en paz descanse, el exorcista de Roma, decía que hoy el demonio está sacando mucha ventaja porque pues antes pues decían, bueno, mandabas a la gente a ver si primero no era un problema psicológico, y dice el padre Gabriel Amor que hoy propiamente no hay gente que no tenga algún tipo de afección psicológica, un problema psicológico. Entonces él dice, es que vienen con las dos cosas. Algunos tienen algún tipo de posesión o de influencia maligna y además están heridos psicológicamente, ¿verdad? Entonces, de hecho, ha habido casos en donde se logra liberar, por ejemplo, en el caso de posesión, pero la persona tiene que seguir tomando terapia a nivel psicológica porque también estaba herida psicológicamente, ¿verdad? Entonces, hola Cristian, vengo viendo tus videos y te agradezco que me animaras a reflexionar en muchas cosas, y entre otras acciones fue suscribirme de Netflix. Como tú sabes, hay muchas revelaciones privadas aprobadas donde se nos advierte sobre el hecho, lamentablemente, que vemos ahora, de disputas de sacerdotes contra otros, obispos contra otros y cardenales contra otros cardenales. Voy a parar aquí. Hermanos, miren, creo que más de uno se va a ofender, pero muchos de los que están alarmándose de que estamos en el peor tiempo que ha pasado la iglesia, el peor tiempo que ha pasado la humanidad, no saben de historia. En serio, no saben de historia. Porque esto de cardenal contra cardenal, échenle un poquito para atrás y van a ver que ha habido temporadas en donde por poco no se sacan los ojos los unos a los otros. Tengan mucho cuidado. Sé que lo que vende es este sensacionalismo y este ambiente conspiranoico, pero entren en la historia, y la iglesia ha pasado por situaciones muy complicadas en el pasado. El problema es que también creo que es una cuestión de soberbia o de narcisismo, de vanidad, ¿verdad? Que detrás de esto de que la iglesia, este es el tiempo peor que está pasando la iglesia, nos queremos sentir especiales, ¿verdad? A mí me tocó el peor tiempo de la iglesia católica, ¿verdad? No, bájale un poquito tu vanidad, ve un poco la historia cómo está, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. De disputas, sacerdotes contra otros, obispos contra otros y cardenales contra otros cardenales. Pensé que los laicos íbamos a hacer la diferencia y sigo esperando eso todavía. Sigo esperando que se levanten santos, pero veo con tristeza cómo evangelizadores laicos entran en disputas no de fe, sino en peleas estériles de egos. He visto, bueno, aquí voy a parar un poquito, le voy a ir respondiendo creo que por parte. Pensé que los laicos íbamos a hacer la diferencia y sigo esperando eso todavía. Sigo esperando que se levanten santos. No espere que se levanten santos. Usted levántese. Usted santifíquese. Si va a esperar a que le salgan los santos y estar viendo que otros para animarse, no, empiece usted. Gaste el tiempo en santificarse si es que los de a su alrededor no se están santificando, porque si no se va a amargar. Quisiera pedirle que se enfoque en evangelizar a los de mente débil como somos, dice usted, la mayoría de los laicos latinos. Que se entienda bien esto. Yo no recuerdo si esto de mente débil así lo manejé, pero por si acaso, para que no se confunda, lo que estoy diciendo es, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el migrante que llega a lo menos de México y de Centroamérica, no es el migrante con estudios, no es el migrante preparado académicamente, es un migrante sencillo, ¿va? Que por lo tanto puede ser confundido en cuanto a su discernimiento, a la visión de las cosas, ¿va?
Ayúdenos a crecer en sabiduría y discernir las cosas terribles que estamos viendo en la iglesia. Porque eso no lo puede negar. Hay cosas que se dicen por la jerarquía con ambigüedad, pues no quieren aclarar, y eso que no se dice por alguna razón es peligrosa y tiene confundidos a los laicos. Yo no digo que no haya cierto ambiente de confusión actualmente en parte de la jerarquía, pero a los santos que están enfocados en santificar su momento presente, su realidad del momento presente, honestamente no veo que haga mucha diferencia en ellos, ¿verdad? Creo que los que hacen más alarde de todo ese tipo de cuestiones son precisamente personas que muy probablemente no están atendiendo con santidad su presente, ¿no? Esto lo he dicho de una manera, si me permiten, irónica, quizá, de que hay muchos que, por ejemplo, ahorita quieren que el Papa sea más claro y corregir al Papa y arreglar la iglesia y los cardenales y los obispos. Y esas personas, por ejemplo, son casadas y lo primero que tendrán que arreglar es su matrimonio. Ya bastante tiempo le dan a estar esculcando a ver qué dice o qué no dice el Papa Francisco. Ese tiempo, mejor déselo a su esposa, déselo a sus hijos, ¿va? Por eso digo, para el católico, por muy poco formado que esté, pero que está viviendo con santidad su momento presente, no digo que no le haga mella este tipo de ambiente de confusión que ciertamente sí se respira en muchas áreas de la jerarquía, pero no le quita el sueño. Yo me preocupo de un católico que se le está quitando el sueño, como que es la ambigüedad y todo eso. No, espérese, le toca preparar los frijoles. Deje de ser drama, vaya y prepare los frijoles. Le toca barrer y trapear, vaya primero a eso. No se preocupe por si va a llegar el apocalipsis y se da cuenta que lo que toca es barrer y trapear. Esperaría escuchar de usted en varios videos ser claro en su postura contra el aborto y si ataque a los que no hacemos nada para ayudar a la mujer a que no aborte, pero denuncie como Juan Bautista con celo de Dios. Bueno, esta persona no ha visto, por ejemplo, todo mi material. Si necesita, hay un montón con respecto al aborto que yo he sacado, ¿eh? Por ejemplo, se me viene ahorita una de las charlas que tengo que se llama La vida ha vencido. Una charla, yo creo que de las más detalladas con respecto al aborto que he hecho. No soy fanático de ningún evangelizador, pues he visto abultado el ego en usted y varios evangelizadores. Me llamo, le voy a cubrir el nombre. Le pido disculpas porque le pudiera haber ofendido, pero no es mi intención. Mi intención es que necesitamos a Cristian enfocado en evangelizar la sana doctrina, denunciando las herejías y abominaciones. No, pues se puede quedar tranquilo, ¿eh? Se puede quedar tranquilo porque las denunciaré cuando sea necesario, pero Cristo no nos mandó a denunciar herejías. Cristo nos mandó a amarle a Él y al prójimo en el momento presente. Y si ese momento presente lo que exige es refutar una herejía, se hará. Vean mis videos, yo lo he hecho. O sea, no es una cosa que me diga, tú nunca has hecho eso, ¿eh? Ahora, si el Señor me muestra que hay otro tipo de prioridades, yo le voy a dar. Y si eso le indigesta, pues déjeme de seguir y tranquilo, ¿eh? Miren, muchos se han escondido en esta cuestión de la defensa de la fe y de la doctrina y contra las herejías y con todo este tipo de cuestiones para taponear su falta de conversión interior, ¿va? Porque lo que les interesa, no digo que esta persona, pero muchos les interesa tener tranquila su conciencia como que ellos están en el lado correcto de la historia, ¿va? Como que son los buenos de la película. Y como un retiro que di muy basado en Monseñor Enrique Suárez, más nos valdría estar revisando nuestra conciencia, porque aquellos que le hacen más caso a esta necesidad psicológica de sentirnos buenos que al hecho mismo de la caridad y de la voluntad de Dios, no vaya a ser que el Señor, cuando les pida cuentas, no solamente les vaya a sacar
cuestiones de pecado, sino les vaya a sacar de cuestiones de falsas virtudes. Virtudes en las cuales yo me escondí precisamente para calmar esa necesidad de sentirme bueno. Tenemos mucha miseria. Y cuando alguien está súper enfocado simplemente en rebatir a los herejes y la doctrina y todo eso, les recuerdo que Jesucristo no nos salvó con doctrina. Jesucristo nos salvó encarnándose, tomando carne, abajándose, dice San Pablo, una kenosis, ¿verdad? Cristo, siendo de condición divina, dicen en Filipenses, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino más bien descendió y tomó condición humana. Entonces, a muchos de estos defensores de la doctrina los veo muy poco con esta praxis de encarnarse. Se quedan en lo que el Papa Francisco llama neognosticismo, ¿verdad? También están los neopelagianos, ¿verdad? Léanse el Gaudete de Exultate de Papa Francisco para que no caigan en estas dos cuestiones, ¿va? En un neognosticismo o en un neopelagianismo. Hola Cristian, te escribo desde México. He visto mucho tu contenido y me parece de lo mejor. Gracias por darte el tiempo para generarlo. Quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que en México se apruebe el aborto ahora que en Argentina ya fue legalizado? Se dice mucho que es el inicio de la legalización en América Latina. Gracias de antemano por responder. No sabría decirte. No me parecería extraño. Pero lo que más me preocupa fue lo que yo mencioné en tiempos de las elecciones, de las candidaturas pasadas en México, en donde no hubo uno de los candidatos que hubiera sido verdaderamente pro vida. Ninguno. Ni la que esperaba Margarita, ninguno se atrevía a tener los pantalones de defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Pero en el caso de quien ganó, que es Andrés Manuel López Obrador, me preocupa. ¿Por qué? Porque sobre todo esto se lo decía a los católicos que lo apoyaban a este hombre. Es que él no está a favor del aborto. Él lo que lo quiere es mandar como a consulta. Le digo, ahí ya vamos mal. ¿Desde cuándo la dignidad humana se tiene que consultar? El tema de la vida no es consultable. En el momento que lo metemos a consulta, se fregó la cosa. La dignidad humana no se consulta. ¿Desde cuándo la dignidad humana va a depender de quien se gane una mayoría de votos? Entonces, para mí fue una estrategia demagógica, marrullera, de Andrés Manuel López Obrador respecto al tema del aborto. Porque como lo dejó en una consulta, dentro de ese marco se puede pasar a cualquier cosa. Y en este sentido, si realmente van a presionar el aborto para que pase en México a nivel de todo el país, porque sabemos que desafortunadamente en la Ciudad de México ya pasó hace rato, pero pasarlo al país, desafortunadamente sí lo creo como factible. Teniendo el presidente que tenemos en México, sí, desafortunadamente. Bendiciones, siguiente. Bendiciones, hermano. Me encanta el contenido. Y una disculpa porque tiempo atrás creía que atacabas a los sacerdotes como el padre Luis Toro. Ahora entiendo la labor de corregir como Dios manda. Me da mucha tristeza por el hermano evangelizador que seguía por muchos años y simplemente su último video me ha causado pensar mucho sobre orar por él. Y más tristeza me da el número de personas que está llevando al camino de la división y ataque a nuestras autoridades eclesiales y civiles. Una sola pregunta en cuestión de fe. He estudiado mucho el tema de la Iglesia Católica de Oriente
y ese labor ecuménico que está habiendo con la Iglesia Ortodoxa y lo que nos une. La pregunta es, sabiendo que la Iglesia Católica enseña que por la sucesión apostólica el milagro de la transubstanciación ocurre en la divina liturgia ortodoxa, un católico puede hacerse la señal de la cruz al pasar por un templo ortodoxo. Atenta a mi fe. ¿Atenta a mi fe o en contra de mi fe? Yo creo que es lo que quiere decir. A ver, me encantó la pregunta, porque me motiva a develar una cuestión privada mía. Por lo tanto, la respuesta que voy a dar es personal. De hecho, si alguien sabe que magisterialmente y canónicamente está mal, le invito a que me escriba a mi Telegram o al correo electrónico para que me corrija. Aquí entre nos, yo sí lo hago. Por ejemplo, cuando estaba en México, es muy claro ver las iglesias católicas. Y yo siempre, gracias a mis padres, tuve la costumbre de que cuando pasaba por un templo, hacía la señal de la cruz. Asumiendo que estuviera el Santísimo en algún sagrario dentro del templo. Acá en Estados Unidos es más complicado porque realmente una iglesia católica pudiera ser episcopal, por ejemplo. Como hay tantas iglesias, y sobre todo las más antiguas de la Reforma Protestante, pues sus edificaciones, sobre todo más antiguas, se parecen mucho a las iglesias católicas. Entonces, yo delante de iglesias solamente me persigno cuando sé que verdaderamente es católica, ¿no? Tristemente hay iglesias católicas que no parecen todo menos templo, entonces ahí también no sabe uno. Pero si algo tenemos que reconocer es que las construcciones de iglesias católicas orientales y por lo tanto también las ortodoxas son inconfundibles. Es una arquitectura muy particular y yo me persigno siempre. Porque digo, chance y es iglesia católica de rito oriental, es decir, es una iglesia oriental pero con comunión con el Papa. Ahí no hay problema. Pero si es una iglesia, por ejemplo, ortodoxa, o es una iglesia copta, o es una iglesia ucraniana, ellos tienen sucesión apostólica y realmente en sus sagrarios está presente Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿va? Entonces, pues esto, no sé si estoy cometiendo algún delito, alguna cuestión, ahí me corregirán, pero ya que preguntó esta persona, yo sí lo hago. Precisamente por esta mezcla de tantas iglesias acá y todo eso, y que las construcciones ortodoxas o orientales o bizantinas son tan visibles, son tan únicas, vamos a decirlo así. Yo siempre que paso por una iglesia con esa arquitectura, yo sí me persigno, inclusive a veces hago el ejercicio de persignarme como se persigna el cristiano oriental, ¿va? No solamente el ortodoxo, los católicos orientales. Nosotros hacemos así en nombre del Padre, del Hijo y luego de izquierda a derecha del Espíritu Santo. Y ellos generalmente juntan sus 3 dedos y dicen nombre del Padre, del Hijo y hacen acá derecho e izquierdo. Una vez me dijeron, ¿por qué lo hacen al revés? Lo más seguro es que los que lo hacemos al revés somos nosotros en Occidente, porque son más viejos en eso. Hay alguien que dice que fue un efecto de espejo, ¿eh? Que al ver al sacerdote cómo se persignaba, pues la izquierda de él es nuestra derecha y eso, ¿eh? Pero bueno, espero haber respondido eso. ¿Es malo aceptar ser alma víctima dando una condicionante a Dios? Yo personalmente, mi opinión personal, yo creo que no tendríamos que ponerle nunca condiciones a Dios. Creo que un alma madura a nivel espiritual puede pedirle, Señor, pero siempre con esa humildad de decir, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad. Condiciones para mí me suena a una espiritualidad más bien supersticiosa, ¿no? Cuando entramos en el aspecto de poner condiciones, es como querer manipular a Dios. Eso a mí no me suena como una espiritualidad católica. ¿Quiénes son los padres del desierto y dónde puedo leer de ellos?
pon en Google padres del desierto y te van a salir. Y leer de ellos, pues, en libros que hablen de los padres del desierto. Disculpa que sea tan obvio, pero creo que las respuestas son así de sencillas. Perdón. Si me está diciendo quién eran padres de desierto en cuanto no nombres, los nombres, sino quién eran, te digo rapidito, los padres del desierto, y bueno, también madres del desierto, porque hubo mujeres, fueron cristianos que después de que el emperador Constantino, pues prácticamente terminó con las persecuciones a los cristianos, muchos cristianos o el cristianismo, los católicos del tiempo, se volvieron algunos bastante cómodos, ¿no? La comodidad y el beneplácito de los gobiernos casi siempre ha terminado pudriendo la iglesia, opinión personal. La iglesia como que está más viva cuando es perseguida, ¿no? Entonces al haberse una relajación de la fe, hubo hombres y mujeres que se fueron al desierto a vivir una vida más estricta, más de penitencia, y a ellos se les llama los padres del desierto. Bueno, ahora sí paso a esta. He escuchado varios audios suyos que tratan el tema de la inmigración. Me ha resultado muy llamativo alguna cosa. En general, se ha expuesto una controversia sobre los países receptores de esa inmigración. He escuchado bastantes cuestionamientos de los dirigentes de los países receptores, pero ninguno de los países de donde proceden los inmigrantes. Me llama la atención que no se vaya a la raíz, a las causas. Tengo el convencimiento de que las causas están en el país de origen. Es decir, si los inmigrantes vienen de México, algo no se estará haciendo bien en México. Si vienen de Marruecos, algo no se estará haciendo bien en Marruecos. Sí es obvio que hay que denunciar el maltrato del inmigrante, pero si no se solucionan las causas en el origen, seguirá habiendo inmigración y seguirá habiendo casos de maltrato. Pero nunca, hasta ahora, he podido encontrarme nada que denuncie la causa. Ni videos, ni audios, ni nada en los medios. Eso sí, los países receptores son muy malos, malísimos. ¿Tendría usted alguna información, algún análisis, alguna denuncia contundente sobre las causas en los países de origen? Es posible que las haya, pero ya no las conozco y me gustaría tener información sobre esta cuestión. Sigue más, pero voy a parar un poquito aquí para responder esta primera parte. Primero, de si tengo material, no recuerdo el título. Tú pones en la búsqueda de Google, de YouTube, o entra a mi canal y en la búsqueda interna de videos, solamente de mis videos, pon estas dos palabras, que son las palabras claves: frijoles y chicles. Fue un video que saqué por aquella inmigrante hondureña que despreciaba los frijolitos que los mexicanos les querían dar. Y hablo también de una teoría de un periodista que explica la inmigración con chicles, ¿no? Y ahí respondo bastante como cuestiones de raíz, ¿no? Porque esto del mito, porque es realmente un mito, la forma de que se acabe la inmigración es ayudar a los migrantes desde su país. Que sean prósperos en su país, que no tengan que venir acá. Entonces ahí en ese video explico, vamos entendiendo primero qué es prosperidad. Porque si prosperidad es como estamos viendo aquí en Estados Unidos, la pregunta es, ¿los países pobres pueden llegar a la prosperidad de Estados Unidos? No se puede, nos acabamos el planeta. Como siempre digo, si las familias chinas tuvieran el promedio de carros que tienen las familias estadounidenses, no habría petróleo para esa demanda. Entonces, ahí nos plantea cuestiones de raíz. Si en verdad todo se soluciona ayudando al país de origen a que prospere, habría que preguntarnos si los países poderosos, más bien le tienen que bajar a su nivel de vida, que simplemente no es replicable y duplicable. Y mientras haya países más ricos, por mucho que el otro país salga de la pobreza, pero sea menos rico, siempre habrá migrantes que quieran pasar al país más rico, ¿eh? Entonces,
Pero por otra parte, creo que también se podría responder en el sentido histórico. Sin lugar a dudas, por ejemplo, cuando uno ve Latinoamérica, ve los gobiernos corruptos. Pero yo suelto una pregunta. ¿Los países poderosos se han beneficiado de una u otra forma de la corrupción de nuestros países en Latinoamérica o de los países pobres? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, creo que fueron los 40, 50, como Estados Unidos hizo pruebas farmacéuticas y todo ese tipo de cuestiones con los pobres guatemaltecos, o sea, los agarraron como ratones, ¿verdad?, de laboratorio. Si nos vamos un poquito más atrás, por ejemplo, la relación México y Estados Unidos, Texas fue el primer territorio que México perdió, porque se independizó Texas con ayuda de los estadounidenses. Es curioso que Texas se independizó o se rebeló en contra del gobierno mexicano porque llegaron a ser mayoría. Primero la Nueva España y después México dieron permiso, porque era un territorio pues casi vacío, a migrantes estadounidenses que pasaran, y había 3 condiciones: que fueran católicos, que fueran leales al gobierno mexicano y que no trajeran esclavitud. Investiguen en la historia y no se cumplieron estas. Es decir, la mayoría de migrantes que se metieron a Texas cuando era mexicano, se metieron ilegalmente porque rompieron la ley, porque muchos no eran católicos, porque mucho menos fueron leales a México y porque en realidad llevaron la esclavitud. Entonces tú dices, y de pronto es más, el presidente, yo no sé si lo hizo como un signo, ¿eh? Él promocionó un libro que habla de esta batalla del Álamo en Texas con México, ¿eh? Por eso siempre digo que Trump tenía una visión del destino manifiesto, ¿eh? Es curioso que la última visita que ya hizo ahorita a la frontera fue precisamente esa región del Álamo. Bueno, no quiero parecer conspiranoico, ¿eh? Pero interesante el signo, ¿eh? Entonces, hay muchos sentidos. Y luego el resto del territorio, 51% del territorio mexicano, cuando se lo lleva a Estados Unidos, por una guerra injusta, tan injusta que Abraham Lincoln, siendo senador, votó en contra de esta guerra. Tan injusta que, ¿cómo se llama? El que negoció por parte de Estados Unidos, Nicholas Trist, ¿no? En sus memorias deja ver, dice, me daba tanta vergüenza ver a los pobres mexicanos de lo que le estábamos haciendo, ¿eh? Y gracias a ese buen estadounidense no se llevaron más, porque estos, el presidente Paul de los Estados Unidos quería Tamaulipas, quería Chihuahua, le habían dicho que hasta Veracruz, Puebla, o sea, ahora sí como que y tu paleta de limón, ¿de qué la quieres, va? O sea, evidentemente esas pérdidas de México hubieran pasado si no tuviéramos una clase política corrupta como la de ese tiempo y como la que seguimos teniendo todavía. Pues no, o sea, hay que decir que todo es culpa de los gringos que se llevaron toda esa parte de México. Pues no, si hubiéramos tenido políticos competentes, verdaderamente patriotas, pero como el que se vio muy involucrado en esto, Santana, se decía, o sea, que realmente Santana no traicionaba a su abuela porque ya era mucho, ¿eh? O sea, porque casi no le daban nada por ella. Pero personas, o sea, con nada o poca lealtad, ¿verdad? Entonces, el fenómeno migrante, pues, es muy fácil también decir, toda la culpa es de los países pobres y todo eso. Habrá que decir quién los ha hecho pobres y si los poderosos se han beneficiado de esa pobreza y de esa corrupción, ¿verdad? O como dice Monseñor Agrelo, por ejemplo, cuando menciona a esta persona aquí con Marruecos, dice, muy bien, Monseñor Agrelo, ahorita con tantos africanos que quieren ir a Europa, a España, dice, en los siglos
pasados, hace unos siglos, nosotros fuimos por los negros para construir nuestra prosperidad. Ya que nos la construyeron, ahora sí, les damos una patada y tratamos y evitamos de que entren a nuestros países ya prósperos, prosperidad que la construimos con la esclavitud que hicimos de ellos. Una reverenda hipocresía, hermanos. Sigue diciendo, otra cuestión que me resulta interesante en sus videos es el concepto de pobreza. Que hay que dar de comer al hambriento es obvio. Que el concepto de pobreza se reduzca a lo económico no me parece muy católico. Yo al menos no lo reduzco al aspecto económico. ¿Pobreza es necesitar cosas? No. O al menos yo no comparto, respeto su definición. Si esta persona dice pobreza es necesitar cosas, yo no entiendo eso como pobreza. Riqueza es amar personas. Eso podría estar al acuerdo. Y la pobreza devastadora de las sociedades occidentales, la Iglesia Católica de Occidente creo que le está dando la espalda. Pobre es el que necesita cosas, rico es el que ama personas. Me gustaría mucho poder escuchar audios o ver videos sobre esta cuestión. Bueno, te recomiendo ver la parte de playlist o de listas de reproducción de mi canal de YouTube y busca una que se llama, creo que son como 2 o 3 charlas, la pobreza y la riqueza de la iglesia, o la riqueza de la iglesia es la pobreza. Ya siempre me cuatrapeo, pero va en ese sentido, la pobreza y la riqueza de la iglesia, y ahí ves los tipos de pobreza, etcétera. Buenos días, Cristian. Una pregunta. Mi esposo y yo estamos dudosos sobre el uso de las pistolas en nuestros niños. Ojalá nos ayudes a tener luz sobre este tema. Dios te bendiga. Me imagino que pistolas de juguete, ¿va? Opinión personal. No tienen que estar de acuerdo. No me suena mucho esto de a mí de las armas, honestamente. Entiendo que si el pueblo se desarma del todo, pues queda a merced de aquellos que tienen las armas, que son propiamente los militares, el gobierno, las instituciones públicas. Y si estas no son éticas, pues pueden abusar de la población, ¿no? Yo vivo aquí en Estados Unidos, un país en donde dramas por arma de fuego se dan al por mayor, ¿verdad? O sea que tampoco creo que ha sido muy saludable. Por otra parte, una vez le escuché al padre Paulo Ricardo, que es un sacerdote brasileño muy bueno, que él decía que si a los niños, por ejemplo, les enseñaran a jugar, por ejemplo, con monitos así como de los cruzados, así caballos y con lanzas y todo eso, para despertar en los varones esta cuestión de valentía, de querer defender lo bueno, lo verdadero, a la patria, o un poco como decía Chesterton, ¿verdad? De que el verdadero soldado, el buen soldado, no pelea por quien tiene de frente, sino por quien tiene detrás, ¿verdad? Es decir, por quien está defendiendo. Entonces, ahí yo encuentro que es un área de discernimiento. No me atrevería a decir, no les den pistolas, si les den pistolas, depende del contexto formativo que se tenga, ¿va? Porque yo creo que sí, al menos en los varoncitos, ahora, no necesariamente tiene que ser con estas cuestiones de armas, ¿va? Pero se les puede despertar esta gallardía, esto de defender a los suyos, esto de patriotismo, etcétera, de otra manera, ¿va? No necesariamente con armas. Les digo, por una parte, a mí me apesta un poquito la cuestión de las armas, sobre todo por toda la corrupción que hay, por todo el daño que se hace. O sea, es una industria muy sucia. Yo realmente no soy fan de las armas, honestamente. Pero les presento esta otra parte y yo ya diría que mejor juzguen de acuerdo a lo que ustedes vean. ¿Cómo está tu salud? ¿De qué forma te ayudamos? Queremos Cristian para un rato. Bueno, eso depende solamente del Señor, de cuánto rato me va a quedar aquí. ¿Qué mortificaciones recomendarías para alguien que quiere luchar contra la impureza? Como la impureza a nivel sexual,
va muy ligada al gusto. De hecho, la lujuria va muy relacionada con la gula, posiblemente de mortificar algo del gusto de lo que se come, ¿no? No tanto digo que se ayune, ¿verdad? Comer comidas que son nutritivas, pero que no necesariamente son las que me gustan, ¿verdad? De dejar de complacerme un poco en el gusto, en el comer. Puede ser por ahí. ¿Qué opinas de la iglesia palmariana? Me impactó el documental. Ayer mismo, bueno, no sé, algunos se enteraron, ¿verdad? Estaba Tamayo, el que hizo el documental, haciendo un en vivo y se le dio por invitar a personas que en vivo hablaran y me aceptó la llamada y cotorreamos. A mí me encanta, no sé, a mí me encanta su estilo irónico, ¿no? De cómo hace las cosas, ¿no? Me encanta la profesionalidad o profesionalismo, no sé cómo se diría, de su trabajo. Impecable en el diseño gráfico, en el diseño de edición de video, en cómo hace los guiones, o sea, cosas bien interesantes. Y por esta iglesia, de hecho quedé en pendiente de que me pase unos contactos de ex palmarianos o chance y hacer una entrevista con él, porque evidentemente si algo, ahí fue donde la promoví, si algo muestra esto de la iglesia palmariana, es lo dañino que puede ser las mentes manipuladoras, ¿no? Y que usan cuestiones de la fe para manipular a la gente, cosa que estamos viendo en algunos evangelizadores. Entonces, pero bueno, ya veremos si sale algo al respecto. No sabe por fin qué pasó con el padre Mauricio Cuesta. Él sacó un video recientemente en donde parece que el Papa sí le dio la reducción al estado laical, pero lastimosamente al parecer sí se fue con la iglesia esta que se llaman los veterocatólicos o los católicos antiguos, que son personas que están fuera de la iglesia católica. Fue una división que se hizo en el Concilio Vaticano I, porque no aceptan, por ejemplo, lo de la infalibilidad papal. Creo que inclusive la parte de la Inmaculada Concepción tampoco la aceptan. Hay ciertas cuestiones. Entonces, lastimosamente, pues se fue con ellos. Pero ya había dado señales, ¿verdad? Pero esta me parece interesante. No la voy a contestar totalmente porque tengo planeado hacer algo. Es pecado ver las fotos de la persona que me gusta. No necesariamente si no entra el morbo, el deseo morboso, ¿eh? Lo que voy a grabar es como una, no sé si vaya a ser serie, de cómo le voy a llamar purificar los algoritmos, ¿verdad? Porque dependiendo de todo lo que tú ves, las redes sociales te van a ir promocionando esto. Entonces, por ejemplo, en Instagram, cuando tú vas a buscar algo, te salen propuestas, ¿verdad? De perfiles que ni siquiera están suscritos. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo, por el tiempo sobre todo de Miami, que ayudé a muchos modelos y todo eso, tengo amistades que están en eso, y pues no es una profesión así como muy modesta. Eso lo lee Instagram. Entonces, a veces cree que lo mejor que me puede recomendar es a media encuerada en el feed. ¿Cómo hacerle para que no te siga recomendando fotografías o perfiles inmodestos? Ya les digo, por ejemplo, rapidito, eso lo sacaré en un video. Le aprietas a la sugerencia marcado y te va a salir un menú y ahí viene la parte de dejarme de sugerir este tipo de contenido. YouTube tiene algo similar, en Facebook también tiene algo similar, y pues bueno, eso lo dejaría. Los dejo aquí, les agradezco su tiempo y que Dios les bendiga.